Bueno, como ya hemos ido viendo las imágenes y hemos aprendido a identificar, ¿cierto?, las zonas del humedal en las imágenes de falso color, ahora vamos a aprender otra herramienta de procesamiento de las imágenes de satélite que nos van a ayudar y van a actuar de forma complementaria para, en estos casos, cuando a lo mejor no nos queda tan claro el límite del humedal, ya con nuestra representación de falso color, y decimos, bueno, voy a verlo de otra manera para ver si me ayuda a decidir, ¿cierto? Entonces, estos son los índices espectrales, también o indicadores espectrales, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo es la definición de un índice espectral, sus características, y luego nos vamos a centrar en dos que son los que vamos a calcular acá, que son el NDVI, que su nombre extendido es Normalized Difference Vegetation Index, y el NDWI, que es el Normalized Difference Water Index. ¿Vale? Y luego vamos a hablar un poquito cómo es la teoría para generar umbrales, ¿vale?, sobre estos índices, y ayudarnos también un poco a la clasificación. Bien, entonces, los índices espectrales no son más que la combinación aritmética de bandas de la imagen. Entonces, estos índices aprovechan la información de varias bandas para destacar una característica ya de las coberturas de la imagen, ya sea, por ejemplo, el contenido de humedad o el vigor de la vegetación, ¿ya?, que es el NDVI. Entonces, los índices espectrales dicen que tienen como objetivo ser sensibles a la información de interés, en este caso pues, sería el vigor de la vegetación o el contenido de humedad, sin verse afectados por otras fuentes de variación. Es decir, por ejemplo, si yo quiero ver el vigor de la vegetación, a lo mejor no quiero que se vea afectado por el tipo de suelo que hay debajo, ya, si es un suelo más brillante o más oscuro, no quiero que eso sea un factor que me modifique en mi índice, ¿vale? Entonces ahí tenemos que ver si cumple o no cumple el índice. Bien, en cuanto a los índices en general, es decir, aquí está como el ejemplo para vegetación, pero sirve para todo. Están los índices simples, que son de cocientes entre bandas o de rectas entre bandas. Están también los índices que compensan los efectos del fondo, ¿vale?, que como os decía, por ejemplo, que se vea el suelo, ¿ya? Y también hay índices que compensan los efectos atmosféricos, ¿vale? Estos índices, bueno, se crearon, son como más antiguos y se crearon cuando no había tanta posibilidad de hacer estas correcciones atmosféricas que ahora ya, pues, ya están al alcance de todos, ¿no? Ya, aquí tenemos como el ejemplo de la aplicación del NDVI, por ejemplo, ya. Entonces son el infrarrojo cercano con una reflectividad de 50% y en el visible del 8%, ¿ya? Entonces son como 0,5 menos 0,08, ¿vale?, dividido por la suma de ambos factores y nos da un valor de 0,72, ¿vale? Ese sería el valor del NDVI de una vegetación sana, verde. Por otro lado, tenemos una vegetación más seca, y en este caso pues tenemos el infrarrojo cercano, tiene un 40%, y el visible ahora ha subido también su reflectividad, ya por la pérdida de los pigmentos, entonces es un 30%, ¿vale? Cuando hacemos este cálculo, el resultado es 0,14, ¿vale? Como ven, los valores más bajos, más cercanos a cero, nos muestran una situación de vegetación seca o que algo ha pasado a esa vegetación, ¿vale? Y los valores elevados, como por encima de 0,3 o 0,4,
pues nos manifiestan como una vegetación sana, verde, ¿ya? Luego veremos, cuando trabajemos con la imagen, qué valores tenemos en el humedal, por ejemplo. Entonces, cuando se establece un índice, lo que se quiere es maximizar la sensibilidad de ciertas propiedades, ¿vale? Como he dicho, y normalizar o reducir los efectos de otros ámbitos, como pueden ser pues, la diferencia del ángulo solar o del ángulo de toma de la imagen, o las diferencias en las propiedades de la atmósfera o su topografía, etc. Y tiene que estar relacionado con un proceso específico y medible para que sea útil, ¿no? Entonces, bueno, aquí para recordarles la firma espectral de la vegetación, en este caso el NDVI, explota la relación entre pues la baja reflectividad que existe en el rojo para la vegetación verde y la alta reflectividad en el infrarrojo cercano, ¿vale? Para la vegetación verde. En la vegetación seca, ¿qué vamos a ver? Pues que el perfil va más por ya, como por acá. Entonces, ¿qué ocurre? Que la diferencia de valor entre la reflectividad del rojo y la reflectividad del infrarrojo cercano se reduce, ¿vale? Y eso es lo que se va a destacar sobre todo en el NDVI. En el NDVI pues se utiliza el infrarrojo de onda corta, que se sitúa por acá. Entonces lo que se va a ver es igual, una disminución de la diferencia, ¿vale? Ya, les dejo de nuevo acá la fórmula, ¿vale? Entonces la reflectividad del infrarrojo cercano menos la reflectividad del rojo dividido entre el sumatorio de la reflectividad del infrarrojo cercano y la reflectividad del rojo. Bien, este NDVI es el índice espectral más utilizado y es el más utilizado no porque sea el mejor, la realidad es esa, es porque todas las imágenes satélites desde su comienzo, las primeras imágenes, la VHRR, los que tenía, las bandas que había, era el rojo y el infrarrojo cercano. Es decir, si tú quieres realizar un análisis temporal que te cubra un montón de años, el índice que vas a poder calcular es el NDVI, ¿vale? Entonces, por eso al final es el más utilizado, porque para series temporales pues es el que mejor funciona y el que puede ser utilizado para comparar diferentes sensores o diferentes épocas y además con más facilidad. Este índice nos identifica el verdor de la vegetación, su vigorosidad y su buena salud, ¿ya? Entonces, varía entre -1 y +1, ¿vale? Entonces, como os decía, en verde tenemos aquí la vegetación sana, mientras que aquí, como en un tono más marroncito, naranja, está la firma espectral de lo que sería la vegetación, bueno, que no está sano, que está seca o que se está secando, algo le pasa a esa vegetación, ¿ya? Vale. Un poco de cómo se creó este índice, bueno, para ver cómo varían los valores, ¿vale? ¿Cuál es la relación entre la reflectividad en el rojo y la reflectividad en el infrarrojo cercano? Pues se representaron en un scatterplot, ya en un gráfico XY, los valores de estas reflectividades de diferentes puntos tomados en una variedad de cultivos, ya de maíz, algodón, trigo y alfalfa. Entonces también se midió el suelo. ¿Y qué se vio? Que bueno, que el suelo tenía, los puntos de suelo formaban una línea recta, ¿ya? Bastante clara. Mientras que los valores de vegetación pues se distribuían de diferente manera por encima siempre de la línea de suelo, ¿ya?
hacia valores más altos de reflectividad en el infrarrojo cercano. Entonces, aquí vieron esta variación, ¿vale? Entonces, en un lado, la línea roja representa el desplazamiento causado por otros factores, ya que no son el índice. Y la línea verde será la dirección de desplazamiento causado por nuestro parámetro de interés, que en este caso es como la vigorosidad de la vegetación. Bien, vamos a ver cómo se representa acá. ¿Ven? Entonces, según vamos variando en esta dirección, varía nuestro valor de NDVI y nos representa una situación diferente de la vegetación. Y en esta dirección, bueno, pues son los cambios en el suelo que nos representan otros cambios. Entonces, entonces lo que queremos cuando nosotros calculamos el NDVI, lo que vamos a tener son isolíneas que van a ir en este sentido, ¿vale? De manera que como cada intervalo de NDVI se va subiendo en función solo de cómo cambia la vigorosidad, ¿ya? Pero no cambia en el sentido de la flecha roja, ¿ya? En el sentido de la flecha roja se mantiene estable. Entonces, por eso es un buen indicador del estado de la vegetación. En el caso de, bueno, ahora el NDWI, en este caso se centra en el agua, ¿vale? En el contenido de humedad de la vegetación o de los suelos. Y ahí relaciona pues, el infrarrojo cercano menos la reflectividad en el infrarrojo medio de onda corta dividido de la reflectividad en el infrarrojo cercano más la reflectividad en el infrarrojo medio de onda corta. Si se dan cuenta, tienen la misma ecuación, es decir, los dos son índices normalizados, pues los llaman índices normalizados. ¿Vale? Y de igual manera, entonces su valor varía entre -1 y 1. ¿Vale? En aquellas zonas donde hay un mayor contenido de agua, un mayor contenido de humedad, los valores van a ser más cercanos a 1, es decir, donde hay una mayor variación entre el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio de onda corta, y cuando estos valores pues, se equilibran, por así decir, están cercanos, pues van a estar, el valor del índice va a ser cercano a 0, y cuando se cambian, es decir, el infrarrojo medio de onda corta tiene mayor reflectividad que el infrarrojo cercano, entonces hay valores negativos, ¿vale? Y eso suele pasar pues cuando son suelos secos. ¿Sí? Patricia, disculpa, ¿cómo fue el último que dijiste? Que si era cercano a -1, eran más secos. Sí, porque cuando, si tú tienes la firma espectral de la vegetación, que tienes a este nivel el infrarrojo cercano, y a este nivel el infrarrojo medio de onda corta, ¿vale? Esta es la vegetación sana. Cuando se va secando, ya se va produciendo este efecto. Vale, va subiendo la reflectividad del infrarrojo medio de onda corta y va bajando el infrarrojo cercano. Ya llega un punto que se equilibran y se pueden estar al mismo nivel, y entonces normalmente esto es la vegetación seca. ¿Ya? La vegetación seca suele estar así, suele ser un valor cercano a 0. Cuando ya cambiamos, ya cuando todavía secamos más, es decir, el valor de humedad se vuelve 0, entonces normalmente el infrarrojo medio de onda corta tiene mayor reflectividad que el infrarrojo cercano. Entonces ahí es cuando se dan los valores negativos. Ya más que nada por la ecuación, que están los valores más elevados están hacia al lado negativo. Vale. ¿Vale? Aquí os he dejado como unas simples reglas para generar como los índices, ¿vale? Esta formulación de índice normalizado vale para cualquier banda, ¿vale? Igual que el ratio simple también, igual sirve para
cualquier relación de bandas que ustedes quieran explorar, ¿sabes? Por ejemplo, igual hay uno diferente para cuando estamos trabajando con el contenido de algas en agua, que decíamos antes, o cualquier otra característica concreta, ¿ya? Que ustedes quieran explorar. Bueno, aquí les dejo el ejemplo que está sacado del manual para que vean un poquito cómo varía la visualización de los índices normalizados, ¿vale? En este caso, bueno, ¿qué vemos? Los valores más altos son los valores más oscuros de azul, igual que aquí, los valores más elevados son los más oscuros, ¿vale? Como vemos, la vegetación del humedal, como has visto que no están, se ve en estos valores oscuros, ¿vale? Que están acá, y aquí se ven unos valores un poquito más claros. Vale, de igual manera en el NDVI simplemente con los valores en tonalidad de gris para que ustedes vean la diferencia, es decir, realmente se puede ver en el índice dónde está el cambio ya de cobertura. Otra cosa es ya dónde se definan nosotros por su expertise, ya donde esté el límite de la humedad, ¿ya? Pero realmente se pueden llegar a ver las diferencias de las coberturas dentro del humedal. ¿Ya? Y de aquí también, es decir, en este caso todavía hay mayor diferencia entre ellas debido a que bueno, el contenido de agua produce este tipo de escenas. Vale, y entonces, luego esto lo van a ver ustedes en persona, lo van a poder explorar mejor en el siguiente módulo. Bien, entonces, yo les quería comentar un poco sobre los umbrales, porque los índices espectrales se pueden utilizar para aplicar la técnica de umbralización que se llama, que es básicamente seleccionar un rango de valores mínimo y máximo en el que se sitúa nuestra cobertura, ¿vale? Entonces nosotros decimos, aquí vamos a hacer un ejercicio de imaginación, es decir, pues esto aquí se representa, podemos pensar que representa en los dos valores más brillantes, más blancos, es vegetación sana, ¿vale? Vegetación sana. Entonces nosotros queremos clasificar solo esos valores, los valores de vegetación sana. Vale, entonces, primero, pues tendremos que explorar el rango de valores que hay dentro de esta zona, ¿vale? Entonces, para eso se trata de ir con la herramienta de QGIS que sea la correspondiente, de ir explicando y de ir viendo los valores, cómo varían los valores, y entonces seleccionar un valor mínimo y un valor máximo, ¿de acuerdo? Para establecer nuestros umbrales. Y después ir aplicándolos. Entonces, bueno, pero antes de aplicarlos, viendo esta imagen, ya aquí podemos, bueno, representamos como en colores blancos las zonas de vegetación sana y en colores más oscuros las zonas que no son vegetación, ¿ya? Pero estamos viendo algo también, que esta zona de acá es un río, ¿vale? Para que ustedes se sitúen. Esta zona de gris un poco más oscuro es un río. Entonces, en esta zona, ustedes ven algún elemento de la imagen que nos va a causar error. Es decir, ustedes pueden plantearse esto antes de empezar el proceso, ¿ya? De qué tengo en la imagen que tenga como un color o unos valores similares a la cobertura que yo quiero clasificar, ¿vale? Entonces, saben que se va a producir cierto error, es decir, esa forma de clasificación no es como súper perfecta cuando la realizan, siempre va a haber error, ¿vale?
luego se trata de luego ir depurando esta clasificación, pero ayuda bastante porque así no tienes que ir como explicando por todos lados, sino que ya partes de un polígono y luego ya se mejora el polígono. ¿De acuerdo? Esa es como el principio de todo esto. Entonces, como les decía, ¿a alguno se le ocurre qué puede haber acá que nos va a causar error en esta imagen? En el agua, dices tú, podría ser como algún tipo de arena o... Exacto, muy bien. Sí, Jesús. Exacto. Estas zonas de aquí, más claras, son como una zona de arena. Exacto. Como arena así de playa de esta zona donde conectan como la tierra con el agua, ¿vale? Y ahí se ve también una zona bien brillante, ¿verdad? Y esto nos va a causar error. Lo que, por tanto, es bueno tener esto en cuenta, es decir, ya sabemos que vamos a tener algún tipo de error. Bueno, entonces, solo tenemos que saber que lo tenemos que asumir ya y tenemos que ver cuál es la solución como mejor para nosotros. Entonces, aplicamos, como les decía, primero seleccionamos nuestro rango de valores, mínimo y máximo, y aplicamos el primer umbral. Fíjense en este primer umbral. Este umbral está tomado para clasificar dentro la mayor parte de la zona de vegetación que a mí me interesa. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que de igual manera estoy clasificando como vegetación un montón de otros píxeles que no tienen nada que ver, ¿ya? Como mucha parte del río, todo el borde, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo que ir buscando un compromiso, ¿vale? Y ahora tengo que ir modificando mis umbrales. Tengo que ir bajando, lo mismo es que mi máximo era demasiado elevado, voy a ir restringiéndolo, ¿vale? Restringiendo el rango, pero que como ven este segundo umbral, pues ya tienen menos clasificado del río, ¿vale? Se quitan unos errores que hay por acá, pero todavía sigo teniendo error, ¿cierto? Entonces vamos aplicando sucesivamente los umbrales, aquí yo ya apliqué varios, hasta que encontramos una solución que decimos, venga, pues así se queda, tengo cierto error, pero lo puedo asumir y luego lo modifico y lo depuro y lo dejo listo, ¿ya? Entonces, este sería el proceso de umbral, que ustedes sepan que es un proceso iterativo en el que yo voy modificando los valores hasta que encuentro la solución que más me conviene, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos estos errores, ¿no? Los errores de comisión son los errores que bueno, en este caso, no hagan caso como a la letra que es área quemada, pero son los errores que se clasifican como vegetación, que no es vegetación, y los errores de omisión son aquellos píxeles que sí son vegetación y no los estoy llegando a clasificar, ¿vale? Y listo, hasta aquí mi presentación. ¿Alguna pregunta, alguna duda con el uso de índice? Yo tengo una duda, pero es más como de aplicación de la herramienta. ¿Ya? Dime. Lo que pasa es que, bueno, lo que decía antes de, por ejemplo, las floraciones de algas, pero también en el programa que trabajo, ahora mismo estábamos con una licitación que es un plan de manejo ganadero y la consultora nos explicó este tema también que se fijaba en la vigorosidad de la vegetación, por ejemplo, o del tipo de pasto para el ganado. Esto también me podría servir, por ejemplo, para hacerme una idea, por ejemplo, clasificar distintos predios de acuerdo a la vigorosidad de la vegetación, el tipo de... ¿Sí? Sí, igual lo puedes utilizar aplicando el índice. Tú vas a ver ahí diferencias en los valores y
Y bueno, lo ideal sería como tener a lo mejor algún dato de terreno que tú puedas contrastar, ¿no? Para cuando dices, mira, pues este predio tiene más vigorosidad que otro. Claro. Bueno, O sea, se podría ir corrigiendo en terreno. claro, claro. Eso es como lo ideal para que tus resultados tengan mayor fundamento, ¿no? Y tú dices, mira, pues hemos hecho esto, la clasificación ha resultado de esta manera, y hemos ido al terreno como para comprobarlo y realmente pues nos ha funcionado, ¿no? Es un buen indicador. Y ahí ya lo tienes como se dice calibrado para a lo mejor volver a aplicarlo al año siguiente o cuando Claro. necesites o en otras zonas. O sea, y el mismo caso podría también, otra cosa que estamos haciendo acá es restauración, bueno, restauración en general de toda una cuenca, pero además estamos haciendo ahora revegetación de humedales. También se podría ir viendo, por ejemplo, dónde hay más prendimiento de las plantas o cómo cambia estacionalmente. Sí, ahí a lo mejor lo que pasa es que hay que tener cuidado con la resolución de la imagen. Ya Claro, mínimo 10 metros, porque si no, para ver bien, poder ir viendo bien esa variación, ¿no? De las plantas, porque me imagino que cuando se plantan son chiquititas y todavía no tendrán como que dentro del píxel no sé cuánta reflectividad claro. van a producir ya para que se vea bien ese efecto, pero definitivamente como de un año a otro seguro que se ve la diferencia. Ya, o sea, ya, genial. Eso, gracias. Ya, no. Buenísimo, gracias Patricia. Ahora seguimos con Juan. Bueno, ahora empiezan ya a calcular el NDVI y el NWE. Sí, seguimos sufriendo. Sí. Igual ahí los dos atentos. Sí, no lo vamos a pasar bien. Ya. Bueno, volvemos al quiz, pero ahora, si lo tienen cargado, yo lo cerré, pero si lo tienen cargado no importa. Si no tienen los raster cargados, porque lo cerraron o lo guardaron, vamos a la carpeta TIFF y vamos a introducir las bandas 2, 3, 4, 8 y 11. Ya, para poder comenzar con la segunda parte. Disculpa, ¿qué banda eras? Todas las que están ahí, la 2, la 3, ya, la vale. 4, la 8. Ya. Ya, entonces ahora ya podemos hacer los cálculos que nos comentaba Patricia respecto a los indicadores. Ya, y para eso vamos a utilizar la calculadora raster, pero antes yo me voy a parar en estas formas. ¿Ya? Tenemos que de alguna forma escribir esto, ¿ya? Para calcular estos indicadores, ¿ya? Y luego vamos a buscar algunos umbrales, como ella mencionó, para ir viendo con cuál quedarnos para tener nuestra superficie de humedad. La idea es que tenga la menor cantidad de error posible, por supuesto. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el NDVI, ¿ya? Y tenemos que empezar o sea, ya tenemos que saber cuáles son las bandas NIR y cuáles son las bandas RED, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que el NDVI está el NIR. Sí, vamos a la calculadora raster. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que escribir la fórmula. ¿Ya? Entonces, el NDVI es el NIR menos el RED, es decir, la banda 8 menos la banda 4, ¿ya? Y esto lo vamos a poner en paréntesis, porque como hay una división entre medio, puede dividir primero y después restar. ¿Ya? Entonces ahora yo voy a abrir nuevamente el paréntesis y voy a colocar la banda NIR más la banda RED. Y cierro el paréntesis. ¿Ya? Entonces, ahí estaría lista la fórmula para poder yo generar el indicador de vegetación normalizado, que me va a generar valores entre menos 1 y 1. ¿Ya? Importante, donde dice result layer, nos va a dar una salida. ¿Ya? Y nosotros tenemos que darle esa salida. Ya en el curso, los datos del curso ya hay un NDVI calculado. Entonces,
voy a crear un archivo 2. Ya acá ustedes pueden seleccionar el formato en el cual quieren exportar. Yo voy a dejarlo como GeoTIFF. Bueno, acá están los máximos mínimos, las columnas por las filas, y voy a seleccionar que me los saque en WGS 84, 18 sub, que está aquí ya por defecto. Ya, entonces yo ya más o menos tengo esto armado. ¿Alguien me sigue? ¿Están bien? ¿Se quedaron atrás? ¿Cómo No, van? me quedé atrás con el cálculo de las bandas. Yo me quedé atrás porque no me aparecen las B11, 12, 3, 4. Me aparece virtual 1, 2, 3 y prueba 1, 2, 3. Ya, probablemente porque estás con el virtual todavía. Entonces, yo te sugiero que saques, tomes las cosas que tienes acá y las saques. ¿Ya? Que te quede vacío. ¿Ya? Y incorpores las bandas. ¿Ya? Entonces te van a quedar acá. Yo las ordeno generalmente, pongo... Yo no me perdí donde se ingresan en la calculadora, con los paréntesis y eso. Entonces para acá, Raster Calculator. Ujú. ¿Ya? Entonces voy a abrir paréntesis, ahí, Ya, y le voy a decir que quiero la banda NIR, que en este caso es la 8, menos la banda red, ¿sí? Y cierro sí. paréntesis. Esa es la parte de arriba de la fórmula. ¿Ya? A ver si se las puedo poner acá. Un segundo. Ahí. Ya, entonces primero tenemos que escribir esta parte de arriba de la fórmula, ¿sí? ¿Ya? Entonces para eso vamos a abrir paréntesis y va a ser B8, que es la banda NIR, menos la banda red, y cerramos el paréntesis. ¿Sí? Y lo que sigue después es dividir, abrimos paréntesis, y sumar la banda NIR más la banda red, ¿sí? Y cerramos el paréntesis. Le damos la salida. Acuérdense que yo había dicho que le iba a poner NDVI2. Voy a mandarlo a la carpeta TIFF. Ya, y voy a buscar la coordenada proyectada de 18 sur, que ya me aparece ahí como recientemente utilizado. ¿Ya? Entonces ya estoy listo para aplicar. ¿Ya? Expresión válida incluso sale abajo. Ya iba a calcular. Yo le doy OK y va a empezar a calcular la expresión. Ya, esto igual depende del computador que ustedes tengan el cálculo. Si las imágenes son muy grandes o tienen mucha profundidad de píxel o la resolución espacial es más grande que 10 metros, generalmente va a tomar más tiempo. Una pregunta, ya borré todo y agregué ahora el B2, B3, B4, B8 y B11. Luego, ¿cuál Ya. era el paso? Calcular. Raster y Raster Calculate. Raster, calculate. Ya. Y ¿Sí? la Y fórmula ahí era paréntesis. abres paréntesis y sería banda 8 menos banda 4. Cierre paréntesis, dividir, paréntesis, banda 8, banda 4, cierre paréntesis. Y arriba, en Result Layer, arriba en Output, tienes que seleccionar una salida. Yo le puse NDVI2 porque había dejado la carpeta un NDVI igual. Ya. Y dame un segundo. Y ya, es dividido, paréntesis, por banda Es 3. banda 8 menos banda 4 partido por banda 8 más banda 4. Cierra paréntesis.
Y luego en GeoTIFF cambio a, ¿En dónde? y después el output format, ¿o no? Ah, no, déjalo como GeoTIFF, idealmente. Eso tiene que Ya, quedar. y entonces después de la fórmula dice expresión válida. Expresión válida, dice. Y ahora tienes que verificar arriba que el sistema de proyección sea el que tiene. A ver, dame un segundo. Ahí terminó. Acá. Entonces tú creas la fórmula. Vamos a ver si está bien. Aquí es -4. Cierro. Divido. Abro. Si no paréntesis, va a dividir la banda 4 por la banda 8. Va a ser esa operación primero, recuerden. Ya, entonces tiene que quedar así. Así tiene que quedar la fórmula. Ya, acá en output tienes que dar una salida, una parte donde lo quieras guardar. Yo le puse NDVI 2. Y acá en extensión, nosotros generalmente trabajamos con GeoTIFF o archivos Envy, bueno, cual les acomode a ustedes respecto a los programas que ustedes utilizan. Si utilizan ArcGIS o QGIS, yo recomiendo GeoTIFF. Y acá seleccionan el 32.718, que es el coordenada 18 sur UTM. ¿Ya? A mí ya me sale como, me lo reconoce como frecuente. ¿Ya? Entonces, direccionado y aprieto OK. Y ahí empieza a hacer el cálculo. Entonces en el Ya, cálculo perfecto. Muchas gracias. me debería salir esto que está acá. Ya que era lo que explicaba Patricia. ¿Cuál es lo del GeoTIFF y eso en qué cambia el formato de salida? Cambia el formato de salida, o sea, cómo están ordenados los archivos, cómo ordena la matriz. ¿Ya? Por ejemplo, los ENVI están delimitados por coma, el TIFF es una estructura de datos que utilizan programas como ArcGIS, como Idrisi, como Ah, ENVI. Sí, eso básicamente es como el formato. Por ejemplo, si vas a trabajar en MATLAB o en R, no puedes meter un TIFF porque no te lo va a leer. Tienes que leerlo, tienes que exportarlo como un HDR o como un ASCII, ¿ya? Que son archivos de texto. Tienes que ya, pensar que la imagen es una matriz al final, ¿ya? Y sí. esa matriz tiene coordenadas. Tiene una coordenada para X y otra para Y con un valor del píxel. Básicamente eso. Ya, entonces, acá tenemos el NDVI, como se pueden ver, los valores más cercanos a valores negativos y 0 están... A ver. Donde salen los valores del NDVI. Ya, acá podemos generar un... Están entre -1 y 1. ¿Ya? Y acá están los valores con mayor concentración, es decir, entre el menos 0.5 y el 0, que tiene relación con valores que son descubiertos o desprovistos de vegetación o con agua, probablemente sean todos estos sectores que están acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí sí arrojó el NDVI. ¿Ya? Ahí fíjense los valores, por ejemplo, si yo voy tomando el NDVI en la zona del agua, los valores siempre van a ser negativos. -0, -0.2, -0.4. Si yo avanzo por el río, igual, fíjense, -0.4. Pero si yo paso a la vegetación, voy a encontrar valores de 0.8. ¿Sí? Son estas vegetaciones de pradera. Son vegetación bastante verde, con bastante vigorosidad, que crece en todo el periodo del año. Pero si yo empiezo a acercarme al humedal, ¿ya? Que por ejemplo les conversaba sobre la espartina, que está en ese sector, fíjense que baja la reflectancia, baja de 0.8 a 0.5, 0.4. Y ahí se mantiene en 0.4, 0.3, pero sigue manteniéndose
con valores positivos. Si yo voy a los valores urbanos, están más cerca del 0. Fíjense, 0.07, 0.1, 0.12, ¿sí? Valores urbanos que no tienen vegetación. Ya el hipódromo acá no tiene vegetación, tiene tierra básicamente. Está en valores 0.2, 0.1, ¿ya? Sin embargo, las partes que están dentro, estos sectores de pasto verde que hay, tienen valores de 0.7, 0.8, 0.9. Sí, Juan, hay, una pregunta. sí. ¿Dónde encuentro ¿cómo se llama? La tabla donde sale el porcentaje, o sea, los números que estás nombrando? El 0,8, por ejemplo, en este caso. El Cuando identity result. yo hago clic acá, la tabla debería salir acá, y si no puede quedar suelta. Finalmente sale suelta. Yo la pegué ahí, Pero cuando hago clic, ¿dónde? aquí, en el identity. Ah, ya, perfecto. Sí, Ya. identify. Se lo encontré. Súper, gracias. Ya, bueno, eso. Entonces, ustedes pueden ir acá, por ejemplo, fíjense los valores de la laguna. Estamos hablando de valores de menos, ¿ya? Son valores que están referidos a cuerpos de agua. Y la vegetación que está alrededor tiene bastante reflectancia. Ya a veces son sectores de pasto, matorrales, son de 0.8. Ya, si miramos la vegetación del humedal que estábamos clasificando, fíjense que ya se puede ver bastante claridad la parte del humedal. Tenemos valores de 0.3, muy parecido a lo que le estaba mostrando de la espartina en la zona del Andalier. Juan, ¿Ya? disculpa, Uh-huh. yo pincho en para ver la información, pero la tabla que está al lado, donde dice identificar resultados, identificación de resultados, me aparecen valores como 300, 400, no me aparecen en 0 y algo. ¿Y aquí qué te sale, NDVI o te sale B2, B1, B3? No me aparece B4. ¿Cómo Ya, cambió tienes que eso? ir acá a Current Layer. Debería actualizarse. Espera, disculpa, ¿dónde? Acá, abajo, Current Sí. Layer. Ya, vale. Ya ves si cambia ahora. No, Ya, no sé, a mí fíjate que no se me actualizó. Entonces lo que sí. hice fue activar las otras capas y volver a activar el clic. Fíjense, lo que hice fue como desactivar la capa y volver a activarla. Y calcular los histogramas. Calculen los histogramas igual. Vayan a propiedades del indicador, vayan a histograma y calculen el histograma para que pueda ya saber cuánto vale cada píxel. Ya entonces, mirando los valores, lo importante es que vayan anotando esos valores. Por ejemplo, nosotros encontramos que los valores de los píxeles que están dentro del humedal, acá, en este sector, van de 0.38, 0.37 hasta el 0.45, ¿ya? 0.48, 0.5 los sectores que están más acá arriba. Entonces tenemos un gradiente que quizás podríamos ya estar hablando, ¿no es cierto? Quizás ya podríamos estar... a ver. Sí, un sector que ya quizás podríamos estar generando un umbral. ¿Ya? Y ese umbral, yo diría que la zona inundada que está acá va entre 0.35, 0.34, hasta el 0.5, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo o ustedes encontraron otros valores? No, a mí me parecen los mismos valores, más o menos que van mencionando. Ya. Entonces ustedes más o menos ya pueden ir generando un rango en este sector, ¿no es cierto? Yo creo, pongámosle, por ejemplo, 0.35
a 0.5. No sé si les parece ese valor. ¿Sí? ¿Hay alguien que...? Encontramos valores muy cercanos al que tiene el césped, ¿no es cierto? Las praderas, ya los jardines, que van entre 0.6 o parten, mira, por ejemplo, acá están en 0.6, 0.5, ¿sí? Y se acercan hasta el 0.8. Ya no estoy seguro que lleguen al 0.9. Todo esto tenemos que ir siempre mirando, ¿ya? Mirando, observando los valores de los píxeles, para ir viendo qué valores se acomodan más. Yo diría que hasta el 0.88, 0.89, creo que es lo más que podemos llegar. No sé qué opinan ustedes. Yo lo tiraría desde 0.5 hasta 0.9, el segundo valor, ¿ya? Entonces yo ya tengo dos rangos más o menos importantes, ¿ya? En el NDVI que ya pude observar. Ya, tengo el valor, el rango de 0.35 al 0.5 y del 0.5 al 0.9. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Y yo diría que del 0.5 tengo el temporal y del 0.35 tengo el permanente. Solo para el humedal de esta zona. Por supuesto que, tal y como contaba Patricia, cuando ejercite este procesamiento, va a agarrar píxeles de otros lados. Por ejemplo, si me voy acá al aeropuerto, voy a encontrar valores de 0.5 que caen en humedal temporal. Y esto obviamente no es humedal temporal. En algún momento lo fue, pero ya no lo es. Ya lo mismo acá, por ejemplo, dentro del hipódromo hay valores de 0.69, 0.7. ¿Sí? Obviamente tampoco humedal, pero nosotros estamos obteniendo umbrales solamente para este sector, para delimitar este sector. Ya, entonces ahí tenemos, la idea es que ustedes vayan anotando sus propios rangos, ya yo lo anoté acá, y la idea es que sigamos calculando otro indicador, ya, sigamos con la guía entonces, que ahora nos pide calcular el simple ratio. Déjenme poner esto para que puedan ver las dos cosas. Ahí. Ya, entonces vamos a seguir con este que es mucho más fácil. Ya, vamos a ir a Raster Calculator. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a dividir la banda NIR, que es la banda 8, y la vamos a dividir simplemente por la banda 4. Ya, entonces aquí yo le voy a dar la salida, voy a poner simple ratio, voy a verificar la extensión que esté en el 18 sur. Sí. Esto está bien, está en GeoTIFF y voy a correr el procedimiento. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguien que se haya quedado atrapado en alguna parte? ¿No? ¿O me caí yo? No sé, estoy hablando solo. No, en el chat no hay consultas, Juan. No, Juan, va Ya. todo claro. Yo estoy buscando la guía, pero ¿cuál era el nombre? Porque la descargué en un momento y ahora no la encuentro. La guía total, la guía que esta que se La llama guía curso ya, no, gracias. se llama Curso de Teledetección y sí, creo que lo envió Loreto, ¿no? Sí, está enviando un correo donde venía el link del taller. Ya me conté. Ya, entonces ahí va procesando, estaba calculando píxel a píxel, haciendo la operación entre bandas. Aquí podemos hacer el mismo ejercicio de ir tomando píxeles de distintos. Podemos ir dándonos cuenta que
cada indicador tiene sus propios valores para cada cobertura. Ya, entre indicadores son más o menos parecidos, ¿no es cierto? Y se pueden comparar. Pero en general los indicadores espectrales son complementarios entre sí. Es decir, la idea es utilizar un indicador, otro, y así. Juan, le voy calculando estos indicadores y voy a ir como clasificando el humedal, ¿cierto? Distintos. Claro. La Ya. idea es que nosotros generamos dos coberturas aquí. ¿Ya? Por ejemplo, yo utilicé el NDVI y tengo dos coberturas, que son las que me interesan clasificar, que es la permanente, en la cual yo encontré valores que van desde 0,35 a 0,5 de NDVI, y la temporal que va de 0,5 a 0,9. Tal y como decía Patricia, nosotros sabemos que al generar estos umbrales siempre vamos a tener mucho ruido. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, el simple ratio. El simple ratio no nos va a aportar mucho en esta área porque se confunde bastante, o sea, muy oscuro. Veamos, por ejemplo, qué nos puede contar el simple ratio. A ver cómo están los píxeles acá. El simple ratio es un índice que va generalmente de los 1 a 30. ¿Ya? Y bueno, los valores más bajos corresponden a suelos descubiertos o urbanos, y los valores más altos corresponden a vegetación vigorosa. ¿Ya? Entonces, bueno, acá se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, que los valores más blancos, que son los valores más altos, generalmente están asociados a esta vegetación, la plantación, ¿no es cierto?, la agricultura. Mientras que, fíjense, por ejemplo, la mancha del humedal Rocuán, ya la marisma, de muy baja reflectancia. Si nosotros hacemos clic, son valores de 2, 2.7. Mientras que... En este caso, el 1 sería como lo menos reflectante y el 30 sería el más. Claro. ¿No? O sea, el 30 sería como la vegetación más verde, más... Claro, fíjense estas zonas agrícolas. ¿Ya? Acá igual, fíjense, por ejemplo, estas partes son plantaciones jóvenes. Ya sectores con alta reflectancia. Ya entonces, vamos a calcular el NDWI también para tenerlo. Yo creo que nos vamos a quedar con los umbrales del NDWI. O veamos que nos sale el NDWI. Que ahí nos va a dar algo entretenido. Igual. Entonces, para calcular el NDWI, necesitamos la banda NIR y la banda SWIR. ¿Ya? La banda SWIR, de acuerdo al manual, la banda SWIR corresponde a la banda 11. ¿Ya? El problema es que la banda 11 tiene un tamaño de píxel 20, mientras que la banda NIR, que es la banda 4, tiene un tamaño de píxel de 10. Cuando nosotros hacemos operaciones entre bandas con distintos tamaños de píxeles, uno puede dar la opción de si se queda con el tamaño de píxel más pequeño o con el más grande. ¿Ya? En este caso, QGIS, si es que no me equivoco, por defecto deja el píxel más grueso, que es el de 20. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el NDWI para ver cómo nos queda. Entonces vamos a Raster Calculator, vamos a abrir, vamos a poner la banda 4, menos la banda 11, cerramos el paréntesis, abrimos una división, abrimos nuevamente otro para hacer la otra parte, que es la parte de abajo, que es el NIR más el SWIR. Cerramos. Entonces acá, como yo ya había calculado un NDWI, le voy a poner NDWI2, ¿ya? Voy a verificar que esté en GeoTIFF y voy a verificar la coordenada de salida también, que esté en la que estamos trabajando, que es la UTM 18 Sur.
¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Yo Yo voy estoy bien. escribiendo la fórmula. No hay preguntas todavía, por lo que veo. Ya, si van teniendo dudas, por favor, digan. Ya, no hay problema. Lo importante es que tenemos que generar algún polígono interesante porque de ahí para adelante ya los toma Ivonne con el tema de los cálculos, la cartografía y todo lo otro que Y se va. la SWIR, ¿qué número era? Disculpa. La suite es ¿Sí? la 11, la número 11. Ya, Banda gracias. 11. Ya, entonces hay que esperar solamente. Ya, no sé cuánto demoran en su computadora. Este es un notebook con el que yo estoy usando, entonces igual hay que tener un poco de paciencia. Hay más formas también de calcular el NDWI, ¿ya? Y hay muchos más indicadores espectrales que pueden servir en esta labor de ayudar a definir mejor el límite de un humedal. ¿Ya? Hay otros más complejos. Juan, en la bibliografía de esta guía o donde está como la explicación del curso, hay información de todo esto, ¿cierto? De los índices. Sí, cada indicador está acá, por si lo quieren leer. Igual estos indicadores tienen harta data. Por ejemplo, el NDVI es de Tucker, es de 1979. 1968, son el Gauss de 1996, el que estamos calculando ahora. Son indicadores con bastante antigüedad. Fíjense que al salir el NDVI, o sea, perdón, el NDWI, cambia el tamaño del píxel, ya no tengo mucha resolución, no la tenía antes. De hecho, hay como unos bandeados que se producen, que son precisamente por la falta de resolución espacial, pero en lo que concierne al sector de nuestro humedal, yo creo que anduvo trabajando bastante bien. Entonces, podemos empezar a trabajar con, lo primero es calcular el histograma, computar el histograma, y podemos ver que los valores acá igual van de -1 a 1. Ya, pues esas son las características de un índice normalizado. Ya, que los valores quedan entre estos dos valores. Ya, entonces nosotros podemos ir comenzando a mirar, ya podemos ver que acá tenemos valores de -0.4. Ya, ¿Podría mostrar el histograma de nuevo, por favor? sí, tiene que ir a la banda, propiedades, y ahí en el histograma. Fíjense las concentraciones de... Es que a mí me da otro histograma, no sé por qué. Probablemente porque el cálculo quizás no le realizaste con las bandas que se requerían. ¿Y cómo te queda esto igual? Sí, Curioso. ¿Cómo te queda el histograma? me queda como alto, a ver, me queda como, llega casi a 2500 entre 0 y -0,5 y después entre 0 y 0,5 pues llega como hasta casi 500, como los picos.
Ya. ¿A alguien más le dio distinto? La fórmula es la misma en todo caso. Ya, sí hay que verificar la fórmula. A ver, puede ser que quizás algún parámetro de acá no quedó bien configurado, pero en realidad no debería hacer eso. No, puedo ver la fórmula que calculé, De alguna forma no. este índice, no, tendría que recalcular. Claro, tendrías que recalcularlo. A ver, déjame ver si quizás en propiedades. No estoy seguro que se... No. Bueno, hay otro software que sí queda registrado el cálculo que hiciste. Pero en este específicamente no. Voy a volver a calcular yo, a lo mejor también fue error mío. Veamos. Ya, entonces es. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? Espero que se vea bien la pantalla compartida. Sí, Ya, entonces voy a volver a calcular para ver si, para despejar dudas más que nada. Abro el paréntesis, me pide la banda NIR, que es la banda 4. A eso le resto la banda SUIT, que es la banda... Perdón. Ahí está. Veamos de nuevo. La banda 8 es la banda NIR. ¿Ya? Menos la banda SUIT, que es la banda 11. Cerramos. Vemos el paréntesis. Abrimos. Y ahora banda 8 más banda 11. Creo que le voy a poner NDVI 3, NDWI. Ya verifico que la proyección sea la correcta y tengo que poner a esperar nuevamente. ¿Hay alguien más que tenga dudas? ¿Consultas? No solo esperar que todavía estoy haciendo el NDWI. Se demora harto al menos en mi computador. Sí, sí, por eso cortamos la imagen, porque si hubiéramos trabajado con la imagen completa, tendríamos que haber esperado mucho tiempo más para que pudiéramos visualizar. Bueno, acuérdense que los umbrales de NDVI lo habíamos dejado en 0.35 a 0.5 y de 0.5 a 0.9. Ya, entonces les voy a explicar un poco la reclasificación. Vamos a trabajar reclasificando el NDVI. Ya por temas de tiempo básicamente vamos a reclasificar uno solo. Si quizás nos da el tiempo podríamos reclasificar el NDWI. Y posteriormente lo vamos a cortar por el polígono que ustedes crearon. ¿Ya? Para que ya empiecen a trabajar con la parte de cartografía y generación de un límite más o menos estable, ya que es la vectorización. Entonces nosotros estamos aquí actualmente, ¿ya? Todavía está ahí trabajando el pobre computador. ¿Nadie tiene alguna duda? En el chat al menos no hay nada, nadie ha escrito nada. Yo estoy esperando a ver si mi histogram es parecido al que te va a dar a ti, para ver si lo hice bien. Ya. Ya, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que calculé con la banda 4 adelante. Tengo la sí, yo impresión. creo que igual parece. Si sale distinto, sí, calculé con la banda 4. Veamos.
¿Ahora sí? A mí me dio similar al menos. Ya. A Sí, mí es me dio dos, o sea, como que se me repitió 2 veces el mismo gráfico. como este. Sí, así mismo. Ah, ya, eso es porque calculamos con la banda 4 delante. Y había que calcular con la banda 8. ¿Ya? Hay que estar atento a eso. Como las bandas no tienen nombre, hay que estarse recordando que la banda 8 es la NIR y la banda 11 es la SWIR. ¿Ya? A mí me da como los valores más altos en el histograma, me da mucho más, me llega casi a 1500 la frecuencia. A ti te llega como a 200, creo, ¿no? Sí, Sí. no, la frecuencia me da, no sé por qué. Quizás utilizaste más imagen. Es la misma de... Sí, no, qué extraño. Está extraño eso. Pero la proporción será igual. Lo otro que puedo estar haciendo es que me está calculando el histograma en la zona, en solo una zona. Pero no creo que sea el caso. no puede ser que tiene activadas 2 capas y calcula o te muestra el histograma de... No, Claro, no, qué raro. A ver acá. No, eso debe ser quizá que está calculando toda la escena. Y quizás a mí me calculó esta parte solamente. sí, porque yo tengo como el zoom out, tengo casi toda la imagen. Dame un Pero yo segundo. tengo todo el zoom y me da igual que Juan. Me da, de hecho, los mismos valores. Sí, ya, entonces, no importa porque lo que vamos a hacer ahora es seguir trabajando con eso. Lo importante es que el cálculo dio. Y sí, yo creo que la versión tuya está calculando todos los histogramas de toda la escena. Y acá probablemente está sacando una proporción de la escena que no es necesariamente completa. Ya, por eso no tenemos tanta frecuencia de píxeles. Considerando que tenemos 4000 filas por 5000 columnas o 5000 filas por 4000 columnas, la cantidad de píxeles tenemos que es mucho más que esto. Entonces ahí me da la impresión de que está calculando solo una parte. Ya, entonces, bueno, vamos a trabajar con la NDVI, que es esta que está acá. Ya, y vamos a reclasificar esta imagen con los rangos que ya conversamos. Ya para eso tenemos que ir al Processing Toolbox, que está acá. Si alguien no lo tiene abierto como panel, puede abrirlo en botón derecho acá y puede ir a abrir este Toolbox de procesamiento. Y aquí es como están todas las herramientas del QGIS y otros. Ya, no sé si me siguen. Y nos vamos a ir a la parte que dice Raster Análisis. ¿Ya? Y en Raster Análisis vamos a buscar reclasificación por tabla. Ya, entonces, lo primero que me va a preguntar reclasificación por tabla es, bueno, ¿qué tabla usted quiere reclasificar? Entonces yo le voy a decir, bueno, quiero reclasificar el NDVI 2, ¿ya? Ese. Puedo tomarlo y arrastrarlo, o bien puedo seleccionarlo de la lista de imágenes que están acá. En este caso el NDVI 2, que yo le puse así, pero quizá ustedes le pusieron otro nombre.
Ya, entonces me va a decir, bueno, tiene una sola banda que está en escalas de crisis y tengo que seleccionar la tabla de reclasificación, que es precisamente la parte más importante. Ya, entonces nosotros quedamos en que íbamos a generar dos categorías principales, que son las de 0.35 a 0.5. Ya, pero yo les voy a proponer, primero, el índice NDVI va desde -1 hasta 1. Ya, y si nosotros proponemos dos categorías, van a quedar categorías fuera. Entonces lo ideal sería que tomáramos del -1 hasta el 0.35, que es el que nosotros necesitamos. Y a este le vamos a dar el valor de 1. Ahora, el intervalo más importante, que es el de 0.35, va a llegar hasta el valor 0.5. ¿Ya? Y a este le vamos a dar valor 2. ¿Se acuerdan qué parte del humedal estaba en este rango del NDVI? Esa era la permanente. Claro, era el humedal permanente. Entonces ahora nos queda el humedal temporal o el semipermanente, que va desde el 0.5 hasta el Yo 0. me perdí en un momento. ¿Cómo se hace esa...? Estoy ahí en esa tabla, pero no sé dónde agregar los parámetros. Aquí add row y después se paran arriba nomás y empiezan a escribir. Claro, pero ¿cómo llego a esa parte para A add mí row? tampoco me aparece esa tabla, esa formato tabla. Estamos aquí, ¿no es cierto? Seleccionamos Sí, NDVI. Y luego acá en Fixed Type, vamos acá a los tres puntitos. ¿ya? Ah, ¿Ya? ya, Y perfecto. vamos agregando la primera, que va de -1 hasta 0.35. ¿Ya? Y el valor, este le vamos a dar un valor 1. Después vamos del 0.35 hasta el 0.5. Y este le vamos a agregar el valor 2. Esto respecto a lo que yo vi. Si ustedes vieron otras cosas, pueden generar otro rango, ¿sí? Después el 0.5, que era el humedal temporal, al 0.9. Y nos quedamos con el 3, ¿ya? Y nos va a quedar la última parte, que es el 0.9 hasta el 1. Que recuerden que esto llega hasta el 1, vamos a poner 4. Una vez que está esto listo, volvemos atrás. Y yo lo voy a dejar en temporal, ¿ya? Porque solamente quiero ver cómo queda. No me voy a Al quedar con menos eso. mi audio se cortó en el 4. ¿Se cortó? Sí, pero alcancé a poner el 09 y 01. Ya no me dejó. No me dejó guardarlo. Ya entonces, ya entendí lo que pasa aquí. Ya, cuando terminen la reclasificación, ya, es decir, cuando terminen de escribir los códigos, tienen que poner OK, ahí, OK. Y ahí selecciona una tabla de 4×3, ya, con el código. Entonces aquí yo le voy a poner, perdón, acá yo le voy a poner reclass, ya, para ver si hagamos otro después. Entonces está reclasificando la imagen en esos valores y va a quedar acá. ¿Ya? Lo importante acá es que ahora tenemos 4 valores de imágenes, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos que poner valores únicos. Acá en paleta, valores únicos. Tenemos que ir llamando esos valores. ¿Ya? Son 4 valores específicamente. Ya no sé por qué ¿Y no. después se pone close o qué?
porque no me sale, o sea, En dónde está? le puse, le puse run y me sale como en el logo. ¿Me quedé pegado? No, yo igual escuché cortado. A mí no me aparece con El audio colores. de ella. Igual, un robot. Sí, hizo mal la reclasificación. Ya, los que pudieron colocar acá los valores, ¿estaban acá algunos o no? Sí, pero a mí me fue medio error. No pude decir. Ya, tienen que darle OK. Ya, sale acá. Ya acá en Advanced Parámetros lo vamos a dejar así. Y en Float, yo lo dejaría en Float 16, pero vamos a dejar así por defecto igual. Ya. Tienen que darle la salida. No sé por qué motivo. Yo lo voy a sobreescribir. No sé por qué me lo tira solo. Eso está mal. A mí me mostró una imagen en blanco y Si no, pero negro error. Error del después, computador. después del run. Me dio Ya, una imagen gris y negra. ¿Está bien ahí, ya. no? Tienen que ir a la imagen, tienen que poner propiedades y tienen que colocar paleta con colores únicos. ¿Ya? Cuando tengan paleta con colores únicos, van a poder agregar la leyenda acá. ¿Ya? Si tenían 4 categorías, tienen que colocar las 4 y le asignan el color que ustedes estimen conveniente para la imagen, en este caso. ¿Ya? A mí, lo que me pasa es lo siguiente, que tengo el codificador encendido, entonces voy a abrir mi computador de trabajo y voy a mostrárselos desde allí. ¿Profe está por ahí? Sí, acá. ¿Me puede dejar como coanfitrión en esta cuenta donde tengo el otro computador? Ah, ya. Tienes dos cuentas. ¿El Juanma? Sí, acá. Sí, es aquí. Entonces sí puedo compartir pantalla con... Ya, entonces ahora les comparto... Ya, no sé si me ven acá ahora sí. Voy entonces a meter el NDVI. Está cargando. Ahí sí sale. Ahora sí, Juan. Ya. Sí, que el computador lo tengo configurado con el teclado, entonces tiene problemas con los códigos. Entonces, lo que voy a hacer acá es hacer la clasificación por tabla, ya que va de -1 a 0,35, ¿no sé? Siendo 1, y está de 0,35 a 0,5. Esto va a ser 2, de 0,5 a 0,9, va a ser, y voy a agregar una cuarta que es de 0,9 hasta 1, y va a quedar como 4. Ok, me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Y el Sí, todo bien. arrástrate por Ya. Entonces debería quedar de esta forma. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, que
es el label. ¿Ya? Recuerden que 1 era del valor de -1 a 0.35, es decir, cosas que no nos interesan. 2 era el valor que más nos interesa. Por lo tanto, vamos a tratar de ponerle un color cercano al humedal. Y eso. ¿Ya? Entonces, fíjense, por ejemplo, que la parte del humedal Rock1 ya empieza a quedar un poco más definida. Mientras que la parte acá de este humedal queda acá con sectores de la vegetación que nosotros necesitamos. Fíjense que yo voy a introducir el shape de el que les dimos en el ejercicio. Un segundo. Ya fíjense el shape de Paikabi. Ya, entonces, ya por lo menos la zona temporalmente inundada la reconoce con ese color verde, la zona permanentemente inundada la reconoce con el color, con el otro color, ¿ya? Fíjense que cuando nosotros hicimos esta extensión acá de la zona inundada permanentemente, era más amplia que este azul, ¿no es cierto? ¿Ya? Y fíjense el ruido que queda en otros sectores, por ejemplo, urbanos. Ya esos límites ustedes tienen que irlos refinando solamente mejorando los intervalos que nosotros pusimos en la clasificación portal. Es decir, si ustedes quieren mejorar esa clasificación, quizás entonces podríamos empezar a probar con -1 hasta 0, por ejemplo. ¿Ya? Voy a agregar otro que es de 0 hasta 0.2. ¿Ya? Vamos a agregar otro de 0.2 hasta 0.3. Y aquí voy a ir de 0.3. El Argis es mucho más fácil manejar este tema porque es como más automático. ¿Ya? Entonces voy a hacer una de 0.5 a 0.8. Vamos a crear una de 0.8 a 1. Vamos a ver qué tal queda ahí. Entonces voy a asignarle los valores. ¿Ya? Y vamos a ver cómo queda ahí. ¿Ya? Voy a dejarlo como archivo temporal igual. Ya fíjense que ahora tengo un gradiente mejor. ¿Ya? Y en ese gradiente yo ya puedo ver un poco mejor, es decir, ya puedo ver esto más completo, esta separación del uso igual ya se puede distinguir de mejor manera. La parte del humedal permanentemente inundado todavía no se mejora, pero la idea, ¿no es cierto?, es cortar ya esa zona para ir viendo cómo nos va quedando. ¿Ya? Entonces, antes de que pasen con Ivonne, Ivonne, ¿está por ahí? Sí. Ya, dejamos la reclasificación de valores con los que quedaste tú, ¿verdad? ¿Con cuáles? Con los valores que acordamos antes, ¿con esos vamos a quedarnos al final? Yo reclasifiqué de nuevo con los valores que trabajamos ahora, de 0.35 a 5 y 0. Ah, Sí, ya, sí, sí. entonces trabajamos con esto que quedó acá. Sí. Entonces, cuando yo abro esto, me va a decir... ¿Ese es como el clip del Argis? Es como el struct by mass del Argis. Ah, Porque el clip es entre vectores. Pero este es entre un vector y un raster. Entonces, la función del Argis es el struct by mass. ¿Ya? Aquí se llama clip raster por una máscara.
Sí. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cortar pongámoslo aquí, ahí lo arrastramos, ese, lo vamos a cortar por el shape que ustedes crearon, que debería ser ¿Puede ser, yo, puede ser el que nos dieron a ustedes igual? no sé Sí. qué diría Ivonne ahí. Sí, 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 porque hay Ya. algunos que no lograron hacer el polígono o tuvieron problemas, entonces por eso igual le entregamos un vector. Pueden ocupar el de ustedes o el que le entregamos. No hay problema. Ya, acá esto es opcional, pero yo prefiero asegurarme y marcarlo, el 18 sur que siempre trabajamos y el 18 sur que siempre trabajamos. Ya, acá no vamos a asignar nada. Ya, y lo único que tenemos que asignar acá es el área de salida. Ya, es donde vamos a dejar el archivo de salida. Entonces el archivo de salida lo vamos a guardar en la carpetita que nosotros tenemos. Es decir, acá. Entonces aquí yo voy a guardar Roquan Sentinel y le voy a poner corte. No, y esto no es Roquan, esto es PyCavi. PyCavi, corte. Ya, y lo voy a correr. Ya, fíjense entonces lo que va a quedar. O sea, nos va a quedar esta zona. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos catalogado que la zona... La zona del 35 al 5, al 05, era la categoría 2, ¿verdad? Sí. Y la categoría del menos 1 al 0.35 es la categoría 1. Del 0.5 al 0.9 es la categoría 3. Color 2 tenemos todo eso y en color 3 tenemos esa cantidad. Ya entonces, la idea es que ahora vectoricen esto y ya empiecen a sacar las superficies de cada una de estas categorías. Juan, ¿podría repetir lo del clip, porfa? Que Ya, pregun- veamos. pregunta unos source CRS, target. Vamos a raster y vamos a extracción. Después, clip raster por una máscara. Sí. Seleccionamos el que queremos cortar, Pero en este caso yo lo arrastré y lo dejé ahí. no sé si soy yo, pero se queda pegada tu imagen. Sí, se No, ve pero bien. la voz primero, o sea, se escucha y después la imagen. Sí, está pegado en misceláneo. A ver, dame un minuto. Ya, volví al otro computador. Ya, ¿se ve bien? Sí. Sí. Ya. Entonces lo que voy a hacer acá es modificar algunas cosas. Lo que voy a hacer acá es mostrarle cómo hago un clip. Ya, entonces lo que voy a hacer es cortar el NDVI por el archivo vectorial. ¿Ya? Entonces voy a llamar al archivo vectorial primero. Y aquí es el vector que está acá. Ah, que soy tonto. Ahí está. Entonces voy a ir a raster, a extracción, y voy a extraer por esto, por la máscara. Entonces cuando está en la máscara, voy a arrastrar el que quiero cortar, en este caso el NDVI2. Ustedes necesitan cortar su reclassificación.
Lo voy a cortar por PyCavi. Y aquí me dice el source. ¿Cuál es la coordenada del origen? ¿Y cuál es la coordenada del objetivo? ¿Ya? Entonces acá yo le digo, bueno, la coordenada de origen debería ser el 18 sur UTM y la coordenada de objetivo debería ser la coordenada 18 sur UTM. Esto es opcional, ¿ya? El software igual lo reconoce automáticamente. Pero yo no, por si acaso, lo voy a rellenar. Esto se deja por... ¿ya? Y vamos a pasar directo a lo que tiene que ver con la salida del archivo, ¿ya? Clipped mask. Y acá voy a ir a salvar archivo. Entonces acá voy a poner corte NDVI. ¿Me siguen? Sí, ya. Juan, Y ahí run nomás, ¿cierto? Sí, ahí random. ¿Sí? ¿Alguien me habló? sí, es que quise hacer de nuevo la reclasificación y me tomó los valores con los valores de paleta única, pero al tratar de visualizarlos no los veo en la pantalla. Ah, ya. Te pasa lo que me pasa. No te deja, no te queda nada, ¿verdad? No, solo veo el índice NDI que hay. Ya, alcanzas a ver el índice. Eso tiene que ver con un problema de la configuración regional del software. Ya, mira, vamos a tener que subir un archivo de reclasificación para que puedan seguir trabajando el resto de imágenes los que tienen ese problema. Sí, Ya. Una consulta, el archivo de salida, Ivonne, ¿lo puedes compartir el tuyo? ¿El de reclasificación o Sí. o la máscara ya cortada? La máscara recortada, yo creo, directamente Ya. ya para que puedan Yo lo voy a reclasificar subir. a vectores. Y la reclasificación igual, por favor, porque no logro visualizarla. Sí, sí hay un problema con la reclasificación igual. Eso, vamos a dar un break ahora, ¿no? Nos vemos en 10 minutitos. Ya.